las marcas más evidentes de la humanidad caída, ¿sabe cuál es? La discriminación. El hacer diferencia entre unos y otros. ¿Alguna vez fue discriminado en la escuela, en el trabajo, por algún rasgo, sea su creencia, su físico, su posición económica? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sufrido lo que es la discriminación, entonces no es un tema extraño para nosotros. Y a lo largo de toda la historia de la humanidad, la división racial, social, cultural, religiosa, ha provocado guerras, esclavitud y hasta genocidio. Recordará la historia de los nazis y los judíos. Según datos de la ONU, fíjese, esto es alarmante, más del 90% de las personas en todo el mundo tienen algún tipo de prejuicio contra mujeres, minorías o personas de diferentes culturas. Si usted recordará, hace años, Donald Trump sorprendentemente ganó las elecciones de Estados Unidos con un discurso de odio en contra de los migrantes. ¿Y sabe por qué? Porque en el corazón del ciudadano estadounidense había una discriminación en contra de los migrantes. Es sorprendente. En algunos países la discriminación racial sigue siendo una de las principales causas de la violencia y de la marginación. Hoy, millones de personas son rechazadas por su apariencia, nacionalidad o creencia. Pero la raíz de todo este problema va mucho más allá de un sistema injusto o ideologías diferentes. La verdadera causa de esta separación es el pecado. ¿Y sabe cuál es la raíz del pecado? El egoísmo. El egoísmo. El egoísmo nos hace odiar a personas por ser diferentes a nosotros. El egoísmo nos hace separar entre clases o grupos. Y el pecado, lo recordará, separa, esa es la palabra, trae muerte, separación. Y el pecado nos separa de Dios y nos separa de los otros. Por eso es tan sorprendente que a lo largo de toda la historia siempre ha habido discriminación. Y una de las discriminaciones más fuertes de la que nos habla la Biblia es la discriminación que había entre judíos y gentiles. En los tiempos donde escribe Pablo la carta a los Efesios, los gentiles eran considerados como una especie inferior, lejana a Dios, sin derechos a las promesas de Dios, y nosotros vemos que Cristo nos ha reconciliado como un solo pueblo y nos ha roto la enemistad que había entre judíos y gentiles, y no solamente nos ha reconciliado con otras personas, sino nos ha reconciliado con Dios y nos ha unido como un solo pueblo y un solo cuerpo. Y eso es lo que hoy quiero que veamos a través del texto. Cómo Cristo nos ha acercado a Dios y a todos los creyentes, haciéndonos, número uno, un solo pueblo, y número dos, un solo cuerpo. Dos cosas en las cuales nos ha acercado a Dios y a todos los creyentes, haciéndonos un solo cuerpo y un solo pueblo. Entonces acompáñeme a Efesios capítulo 2, versículo 11, para mostrárselo en la Escritura. Dice el versículo 11, permítame leerlo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas,
para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese, esto tiene que ver con la historia y aunque suena muy complejo, vamos a poder desmenuzarlo un poco. Dice Pablo en el versículo 11, por tanto, acordaos que en otro tiempo los gentiles, ¿se acuerda para quién está escrita esta carta a los Efesios? Obviamente para los Efesios, pero para gente gentil, que no era del pueblo de Dios. La palabra gentil era relacionada con todo aquel que no pertenecía al pueblo de Israel. Y él dice, acuérdense que en otro tiempo ustedes, los gentiles. Ahora, recordará que Pablo nos está hablando de todas las bendiciones que hemos recibido en Cristo, que nosotros ya hemos sido bendecidos en toda bendición espiritual. Y si se acuerdan, nos ha dicho todas las bendiciones que hemos obtenido y de hecho acabamos de ver nuestro estado pasado, ¿ah? Usted debe de sentirse como cristiano bendecido porque antes estaba muerto y ahora en Cristo usted tiene ¿qué? Vida. Pero no solamente eso, sino ahora nos dice, ustedes que estaban lejos, ustedes que no eran parte del pueblo de Dios, ahora Cristo los ha acercado y los ha hecho el pueblo de Dios. Eso debería hacernos sentir muy bendecidos. Pero mire, Pablo está exhortando precisamente a que nos acordemos que nosotros no teníamos promesas, nosotros no teníamos un pacto de Dios, nosotros no teníamos ese trato. El pacto es algo a lo que se compromete Dios en sí mismo a realizarlo y nosotros no estábamos ahí. Pero mire, es increíble la tensión que había entre judíos y gentiles. Y dice, acuérdense que ustedes eran gentiles según la carne, es decir, según el rito que hacían los judíos, ustedes eran otra especie porque no tenían la circuncisión, que es algo externo. Y hasta dice, llamados incircuncisos. Y este es un término despectivo que los judíos utilizaban para referirse a los que no eran de su pueblo, porque la circuncisión tenía que ver con el pueblo de Dios y con el pacto de Dios. Solo recuerde dónde comenzó esta historia de la circuncisión. Y quiero mostrárselo en Génesis capítulo 17, versículo 10. Esta es la orden de Dios o el mandamiento de Dios acerca de esto. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Aquí está el mandato. Serán circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. ¿Todo el mundo sabe qué es la circuncisión? Sí, ¿verdad? No hay que explicarlo, sino al final le puedo explicar, pero ahí es claro, en los hombres había que cortar el prepucio. Y fíjese, la circuncisión era entonces un símbolo del pacto de Dios. Tenía relación con eso. Y mire, al llamar a los gentiles incircuncisos, mostraba su desprecio hacia todas las naciones. Y no solamente eso, sino la exclusión que había. Es decir, nosotros sí somos los del pacto porque tenemos la circuncisión y ustedes son lejanos a Dios, ustedes son otra especie, ustedes están excluidos de Dios porque ustedes no son de la circuncisión. De hecho, recordará que David, cuando se enfrenta a Goliat, ¿cómo le llama? Filisteo
incircunciso. Y este era el término despectivo que ellos utilizaban, incircunciso. Y la circuncisión era precisamente ese símbolo del pacto abrámico que Dios había hecho de tomarlos como un pueblo. Y al decirle la incircuncisión, entonces les decían prácticamente: tú no eres el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos superiores, nosotros somos mejores, porque pertenecemos al pueblo correcto. Qué feo, ¿no? Pero mire, los judíos presentaron un rechazo por los gentiles todo el tiempo. Tal vez motivados por el maltrato que a lo largo de la historia han sufrido los israelitas. Recordará que antes de ser una nación ellos fueron esclavos en Egipto, los saca Dios, y durante toda su historia han sufrido el maltrato de la humanidad, y eso a lo mejor no es justificación, pero les hizo odiar al mundo. De hecho, ellos tenían un concepto de los gentiles diciendo que eran la basura del mundo, que un gentil solo servía para una cosa, si era basura, para ser quemado en el infierno. Ese era el concepto que tenían los judíos. De hecho, las parteras, dicen los historiadores, las parteras judías no ayudaban a tener en las labores de parto a las otras mujeres gentiles, porque decían: yo no quiero ser cómplice de traer al mundo una persona impía. Y dejaban hasta morir a las mujeres y a los niños. El historiador Tácito acusó a los judíos de odio mundial. Cito las palabras, dice: otros consideran sus costumbres como siniestras y abominables, y las prácticas religiosas de ellos como manifestación de odio hacia la humanidad. Imagínese, cuando este romano vio a los judíos, lo único que pudo decir de ellos es: estos hombres odian la humanidad. De hecho, cuando un judío iba a una tierra gentil, hacía un acto de sacudirse las sandalias porque ellos no querían contaminarse con una nación que aparentemente era impía, que para su concepto ellos no eran los correctos, ellos no servían para nada. A ese grado lo llevaban. Y mire, ellos desvirtuaron toda la ley de Dios, toda tradición de Dios, todo símbolo de Dios, porque nunca la circuncisión fue dada por Dios para que ellos se sintieran una raza superior. No sé si me estoy explicando. Nunca la circuncisión fue para decir: ustedes sí son y los demás no sirven para nada. Nunca este acto representó que Dios que Dios tenía favoritos, sino que era un símbolo de algo más profundo. Si usted lee Jeremías capítulo 4, versículo 4, dice esto: circuncidaos para Jehová. Pero mire, esto era lo que debía de representar la circuncisión de la carne. Y quitad el prepucio de vuestro corazón. Deuteronomio 36 dice: y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios. Dios les mandó circuncidar el prepucio de su cuerpo como símbolo de que ellos iban a eliminar el prepucio, lo sobrante de su corazón, de eliminar la corrupción de su vida. De hecho, este acto, Dios estaba representando cuál era el problema real de la humanidad. Y es que el hombre nace pecador. Y es que el hombre nace con una tendencia hacia el mal. Dios utiliza al pueblo como muestra desde dónde se tenía que cortar el pecado del hombre, desde la raíz. ¿Y sabe dónde está la raíz? En el corazón, en la simiente. Por eso circuncidaban los varones ahí, porque el mal procedía de la simiente del hombre. Y ahí es donde tenía que ser quitado todo lo corrupto del hombre para poder tener hombres que no fueran malos, hombres que no fueran pecadores, hombres que buscaran agradar a Dios. Era un símbolo importante y ellos nunca lo entendieron. Mire,
No solamente eso, al ser una marca de la elección de Dios de Israel como su pueblo, tenía un propósito. Éxodo 19, versículo 5 dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ponga atención en lo que dice aquí. Él les dice, ¿por qué los ha elegido como pueblo cuyo símbolo era la circuncisión? Y dice, si diereis oído a mi voz y guardareis mi mandamiento, mi pacto. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que lo tenían que guardar en un cofre? No, quiere decir que lo tenían que hacer, que escuchaban la voz y la hacían. Dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Esto suena, no, sí son superiores o son más importantes, y no es así, porque mire cuál era el propósito. Dice, porque mía es toda la tierra. Pregunta importante: cuando Dios escogió a Israel, ¿lo escogió como para apartarlo para él y los demás desecharlos? No, porque él está diciendo, los escojo a ustedes porque mía es toda la tierra. Eso quiere decir, mías son todas las naciones, yo soy el dueño de todo. Y dice, miren, el propósito, increíble: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Para eso los he escogido, y el símbolo es la circuncisión, para que ustedes sean sacerdotes y gente santa para el mundo. Pregunta, ¿qué hace un sacerdote? ¿Qué es lo que tendría que hacer la nación de Israel como sacerdotes de la tierra? Un sacerdote te acerca a Dios, ¿verdad? Un sacerdote no te aleja de Dios. ¿Y sabe qué hizo Israel? Puso una barrera que dividía entre nosotros somos el pueblo de Dios, la gente santa porque pertenecemos al pueblo de Dios, y ustedes no sirven para nada y están alejados de Dios. Israel montó una barrera increíble cuando debían de ser los que acercaran a Dios. Y dice, gente santa. Esto quiere decir gente apartada para Él. Mi estimado, ¿cuál era el propósito de la ley de Dios? Que ellos fueran la gente santa, que ellos fueran la gente apartada. A veces la gente cuando lee la ley en el Éxodo o en el Antiguo Testamento no concibe esas reglas. Y nosotros tratamos de llevarla a nuestra cultura y decimos, ¿y por qué no tenía que comer animal con pezuña? ¿Y por qué tenían que hacer esto? ¿Y por qué? Porque no entendemos que el propósito, el principio, la esencia de la ley es que ellos fueran una nación santa, apartada para Él, totalmente diferente a todo el pueblo pagano que había a su alrededor. De hecho, por ejemplo, la ley kosher, que es la ley de la alimentación, la ley dietética que ellos tenían, los privaba de hacer comercio entre ellos para comprar comida. Los privaba de juntarse con ellos para tener una comida ahí y cotorrear y hacer la carnita asada para que no se contaminaran y no terminaran adorando a los mismos dioses que esas naciones paganas. Se fija, la ley siempre tuvo el propósito de poder apartar a la nación con una sola cosa, que ellos mostraran la gloria de Dios a la humanidad. Dios nunca pidió que se hiciera una escultura de Él, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque la gente del mundo lo iba a conocer a través de su pueblo. Que cuando vieran a Israel, lo que vieran era un Dios perfecto, santo, bondadoso, misericordioso. Y déjeme decirle que Israel falló en eso. Israel desvirtuó todo esto. Prueba de ello es el libro de Jonás. Jonás tipifica a la nación de Israel y el sentimiento de odio y discriminación que tenía Israel contra la gente gentil. ¿Sabe que por eso está en la Biblia? Jonás es el ejemplo del peor sacerdote, profeta de Israel. Cuando Dios lo manda a evangelizar a una nación pagana, ¿qué hace él? Primero, si usted fuera profeta, ¿no quisiera escuchar la voz de Dios y que le diera un mandato?
Sí, ¿no? Estaría emocionado de eso. Y Jonás no. Jonás dice, ¿cómo voy a ir a los gentiles y a una nación tan pagana? Y agarra y se va al otro lado, a Tarsis, y Dios manda al pez, se lo come y ya sabe, lo escupe en Nínive, y él empieza a predicar. Dice que la ciudad está de camino a 3 días. ¿Sabe cuánto predicó él? Un solo día. Es decir, no llegó ni al centro de la ciudad. Y cuando él empieza a predicar, sorprendentemente, la gente se empieza a arrepentir. Si usted fuera profeta de Dios, si usted fuera predicador para nuestros tiempos, ¿qué es lo que desearía? ¿No le encantaría que empezara a predicar y la gente se convirtiera y entregara su vida a Cristo? ¿No es lo que buscamos todos los maestros, predicadores? Eso es lo que quisiéramos, pero mire, este hombre no. Este hombre empieza a predicar, la gente responde a su predicación y agarra y se va. Y se va al monte. ¿Y sabe para qué se va ahí a sentar y espera ver la ciudad desde lo alto? Porque la esperanza de él era que Dios no los perdonara y los exterminara. Fíjese hasta dónde llegaba el odio de la nación de Israel a través de este profeta, que decía, ojalá que no se arrepientan y Dios los queme como a Sodoma y Gomorra. ¿Y qué cree? Eso no pasa. La gente se convierte. Sorprendentemente, la gente pagana, los gentiles, se convierten. Porque siempre desde el Antiguo Testamento, en el corazón de Dios estaba salvar a los gentiles. Y está marcado el Antiguo Testamento por eso. Pero mire lo que dice Jonás en el capítulo 4, versículo 2. Jonás 4:2 dice, lloró a Jehová y dijo, te ruego Jehová, ¿no era esto lo que decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo para la ira y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora, oh Jehová, te ruego que me quites mi vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Qué clase de hombre de Dios es este? ¿Qué clase de profeta es este? Que está ahí, Dios perdona al pueblo y le dice, ora a Dios, y le dice, ¿no es esto lo que te decía? ¿No es esto, Señor? ¿Por qué no quería venir a Nínive? ¿Por qué lo dice ahí? ¿Por qué yo no quería venir a Nínive? Porque yo sé cómo eres tú. Si usted quisiera tener un Dios, bueno, tiene un Dios. Usted quiere a alguien misericordioso, no quiere a alguien de ira y que a la primera se encienda y destruya a todos, ¿verdad? Y dice Jonás, por eso yo no quería venir, porque yo sé cómo eres tú. Amado, este hombre tenía la teología correcta. Si alguien tenía buena teología, era este hombre. Porque sabía perfectamente cómo era su Dios. Pero su ortopraxis no reflejaba su ortodoxia. Su práctica no reflejaba el conocimiento que él tenía acerca de su Dios. Mire, ¿cómo puedes odiar a alguien? De modo que si Dios lo perdona, tú seas capaz de decir, como no lo mataste, mejor mátame a mí. O sea, tengo tanta insatisfacción que mejor mátame a mí. Increíble. Esto es el reflejo de Israel. Es el reflejo a lo largo de la historia. Dios lo escogió como un pueblo santo para que evangelizaran a todo el mundo. Israel falló en su propósito, pero adivine qué, Dios no falló. El israelita supremo no falló. La promesa de Dios de que la salvación iba a venir a través de Israel no falló. La promesa de que el sacerdote del mundo iba a ser israelita no falló. El israelita supremo es Jesucristo, y esto es lo que dice Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y alejados a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los gentiles estaban sin Cristo. Los gentiles que somos nosotros, ubique esto, somos nosotros. ¿Hay alguien aquí que sea judío? ¿No? Entonces, todos nosotros no teníamos una esperanza en la vida. Nosotros no teníamos una promesa de Dios de que iba a mandar un Mesías de nuestro pueblo. Nosotros no teníamos pactos con Dios. Nosotros estábamos destinados a pecar, a ser una nación sin ley, sin restricciones, sin una moral, porque no pertenecíamos al pueblo de Dios, al pueblo de las promesas. Pero fíjese cómo lo manifiesta Pablo. Pero ahora en Cristo Jesús. Estos peros de la Biblia. Mi amado, ¿entiende lo que usted, dónde estaba antes de Cristo? ¿A qué pertenecía usted antes de Cristo? Solo vayamos a nuestra historia de México. Venimos de culturas totalmente paganas, mataban a los niños, sacrificaban a hombres. Nosotros venimos de ahí. Pero Dios, a través de Cristo, nos ha hecho un pueblo. Y mire, fuimos acercados a Él. Los que antes estábamos lejos, los que antes no pertenecíamos a la nación correcta, que estábamos separados de Dios, ahora por medio de Cristo, estamos cerca. Esa es una bendición que Pablo dice, recuerden eso, no lo pierdan de vista. Ustedes eran para el mundo o para los judíos considerados la basura que solo servía para el infierno y ahora pueden tener una relación con un Dios santo. Y no es por un acto hecho con manos humanas, por una circuncisión. Esto no son cosas externas, sino por la bendita sangre de Jesucristo. Hoy no nos une o no nos distingue algo que tenemos, o más bien que ya no tenemos en nuestro cuerpo. Hoy lo que nos distingue es la sangre de Cristo. Lo que nos une es la sangre de Cristo. Y es el vínculo más grande y más poderoso que el ser humano puede tener. Mire, si la circuncisión fue un símbolo importante, imagínese cuánto no la sangre preciosa del Hijo de Dios. ¡Qué valor! Haciendo de todos nosotros un solo pueblo, una sola familia. Y esto, mi estimado, quiero decirle qué implicaciones tiene para nuestra actualidad. Esto nos debería enseñar a no discriminar a nadie por nada externo. Si somos cristianos, no tendríamos que discriminar a nadie por su conocimiento, por su ignorancia, por su posición social, por su color de piel, por sus rasgos físicos o lo que sea. Y menos tiene que ocurrir dentro del pueblo de Dios. Porque esto es un recordatorio de que nosotros no éramos y ahora somos. De que nosotros no calificábamos y ahora calificamos. No por nuestros méritos, no por nuestro rasgo físico, no por la nacionalidad, sino porque Cristo murió por nosotros. No hay lugar en la iglesia de Jesucristo para discriminar a alguien. Mire, es impresionante. Yo he escuchado gente que discrimina por la posición económica, la posición social. Y luego dicen, es la iglesia de los ricos, los que tienen un estatus. O viceversa, es la iglesia de los pobres. Y los pobres no quieren entrar a la iglesia de los ricos, y los ricos no quieren entrar a la iglesia de los pobres. Esa no es la iglesia de Jesucristo. Esa no es la iglesia de Jesucristo, porque si se da cuenta, la iglesia de Jesucristo está compuesta por una variedad de personas. De toda raza, de toda clase social, de todo color de piel. La iglesia, la verdadera iglesia de Cristo, hay gente que tiene mucho dinero, poco dinero, más o menos dinero, no importa eso, porque lo que nos une no es la posición económica, lo que nos une es la sangre de Cristo. Y es increíble cómo funciona ese pueblo,
porque vemos que los que tienen recursos y que Dios los ha bendecido son generosos para la obra de Dios, para solventar las necesidades de los que no tienen. Así opera el pueblo de Dios. Y el versículo 14 de Efesios 2 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, es decir, gentiles y judíos, derribando la pared intermedia de separación, la que habían levantado, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Un solo pueblo, un solo pueblo. Todos los creyentes a lo largo de la historia y de el lugar donde se encuentren, somos un solo pueblo. Sea de la denominación que sea, si son creyentes, somos un solo pueblo. No podemos ser selectivos, elitistas, ni nada. Somos un solo pueblo. Fíjese, claro, si son verdaderos creyentes. Dice, Él es nuestra paz. ¿Usted sabía que estábamos en conflicto? El pecado causa problemas, ¿no es cierto? El pecado causa conflictos. Y el pecado nos causa conflictos por nuestro egoísmo, como le decía al principio. Solo véalo en la escuela. ¿No es cierto que se hacían los grupitos y separación y era un bando contra otro? ¿Y sabe por qué? Por el pecado. Y vean en los trabajos, ¿no es cierto? No se lleva bien con fulanita, con sutanita, hay envidias, hay chismes y todo eso. ¿Sabe por qué? Por el pecado. No nos podemos llevar bien por el pecado. Aún en la familia, ¿no es cierto? Que fulanita no le habla a sutanito, que no sé qué, que ya habló mal, que levantó un chisme, que no quiere ir a la reunión de Navidad y esto y lo otro. ¿Y por qué es? Todo tiene que ver con el pecado. El pecado nos imposibilita de llevarnos bien unos con otros. Yo conocí a alguien que en cada empleo tenía un némesis, un enemigo o enemiga. Y entraba el empleo y decía, es que de rato, fulanita, mugre vieja, que no sé qué, que me tiene envidia, que no sé qué tanto. Cambiaba de empleo y la mugre vieja nada más cambiaba de nombre, porque era la mugre vieja, que quién sabe qué. Hasta que le dije, oye, ¿tú nunca has pensado que el problema eres tú? Porque al lugar donde vas tienes problemas con alguien, siempre tienes un enemigo ahí. ¿Y sabe por qué es? Por nuestro pecado y el pecado de la otra persona. Es imposible que los seres humanos comulguemos, nos llevemos bien, si no es a través de Cristo, porque nuestro pecado es mayor. Pero en Cristo todo eso fue arrancado. Mire, sin Cristo es imposible tener paz para con Dios y para con los hombres. Es imposible. Quiero decirle algo. ¿Sabe hasta cuándo se va a llevar bien con las personas o va a poder tener una comunión con las personas? Hasta que muera su ego. Hasta que muera su ego. Y el ego muere a los pies de la cruz del Calvario. Es ahí donde muere nuestro ego. Es ahí donde nosotros morimos a nosotros mismos, a lo que a nosotros nos importa. A mi opinión es superior que la opinión de otros. Mis gustos son mejores que los de otros. Es ahí donde morimos a nosotros mismos, a los pies del Calvario. Y entonces cuando usted deja su vida, su ego ahí a los pies del Calvario, usted puede estar en la cruz, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Mientras tanto será imposible. Y la tensión en este contexto entre judíos y gentiles fue eliminada por Cristo. De hecho, no hay nada que nos pueda separar entre estos dos pueblos. Ni siquiera las leyes expresadas en ordenanzas, dice Pablo. Fíjese cómo dice, no la ley, no la esencia de la ley que representa el corazón de Dios, la moral de Dios, sino representada en ordenanzas. Esto son cosas externas. Los judíos agarraron la ley y la desvirtuaron en un montón de ordenanzas superficiales. Y dice, ni siquiera eso, ni siquiera los rituales religiosos. ¿Sabe por qué?
Porque después de Cristo, en el año 70, ¿sabe qué pasó con el templo de los judíos? Fue destruido por los romanos. Dicen que las piedras estaban llenas de sangre. Tiraron piedra sobre piedra. ¿Y por qué eso es importante? Porque destruyeron todos los archivos de la genealogía que tenían los judíos. Y dice, ¿y eso qué tiene que ver? Que para llevar a cabo sus ceremonias religiosas, sus festividades, ellos necesitaban el protocolo. Y ellos necesitaban sacerdotes, ¿no es cierto? Y los sacerdotes tenían que venir de una tribu específica. ¿De qué tribu? De la tribu de Leví. Hoy los judíos no saben a qué tribu pertenece. Después del 70, después de Cristo, la destrucción del templo, ellos no saben a qué tribu ellos pertenecen. Entonces es imposible que ellos puedan repetir lo que en el Antiguo Testamento hacían. Y eso es prueba de que Cristo eliminó toda división, toda barrera que nos separaba para formar un solo pueblo entre los dos, donde todos rendimos nuestra devoción y nuestro corazón a un solo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. No sé si sabía que cuando ellos tenían el templo, ningún gentil podía entrar ni siquiera al atrio. Había murallas y las murallas tenían una advertencia, que cualquier gentil, que no fuera del pueblo de Dios, que pusiera un pie dentro de esas paredes, iba a morir inevitablemente. Así de radicales eran. Dios eliminó toda barrera. No hay más. No hay esa barrera. Abolió la enemistad que había entre las dos naciones. Y mire, haciendo la paz. De modo que ninguna otra persona que acuda a Cristo será excluida por Dios y no podrá distinguirse espiritualmente de otros. No va a haber distinción. Cuando usted viene a Cristo, usted es un solo pueblo y es igual que cualquiera. No es más espiritual el pastor, no es más espiritual la hermana que tiene más tiempo en la iglesia. Todos, al ser metidos en un solo pueblo, valemos exactamente lo mismo, la sangre de Cristo. Somos iguales. No hay distinción, no es mejor el judío que nosotros, somos iguales. Y no solamente hizo de nosotros un pueblo, sino un solo cuerpo. Velo en el versículo 16. Y mediante la cruz reconcilió a Dios a ambos en un, ¿cuántos cuerpos? En un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La cruz fue el medio. La muerte de Jesucristo nos reconcilió a ambos pueblos y nos hizo una unidad. Un solo cuerpo. ¿Sabe cuál es el cuerpo de Cristo? Amado, es el regalo de Dios para su vida la iglesia. La iglesia es algo increíble. La iglesia representa a todo el grupo de creyentes que somos iguales, un mismo pueblo, que estábamos separados y ahora estamos cerca. Los que no éramos y ahora somos. En la iglesia ya no hay distinciones, somos la familia de Dios. ¿Sabe que por eso nos llamamos hermanos? Somos hermanos porque tenemos un mismo Padre. Somos hermanos porque tenemos un mismo Señor, un mismo hermano mayor. Y nos une algo más poderoso que la genética, que es la sangre de Cristo, le decía. Cuando yo iba a la iglesia de niño, el decir hermano a alguien me sonaba como un concepto muy loco. Y después, conforme fui creciendo, me sonó a un concepto religioso. El decirle a alguien hermano, ¿qué tal, hermano, hermano? Porque se volvió algo simplista.
Algo como, sí, ¿qué onda, cuate? Y nos decimos hermanos. Pero cuando usted le dice hermano a un creyente, ¿sabe lo que significa? Usted le está diciendo, estamos unidos por lo mismo. Eres mi familia. Eso yo nunca había experimentado hasta que llegué al seminario. Y nunca en mi vida había dicho hermano, ni me habían dicho hermano con tanto cariño y amor, y habían mostrado tanto compromiso para con mi vida como esos hombres. Y entonces ahí fue la primera vez que la palabra hermano en la iglesia cobró sentido. Fue como si le hubieran dado color a mi vida de decir a alguien hermano. No diga hermano por religiosismo, diga hermano porque de verdad lo cree y lo siente. Por eso Pablo en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Somos uno. Y esto debería hacer que nosotros guardáramos la unidad de la iglesia. La iglesia debe erradicar todo aquello que cause división. Lo tenemos que eliminar. Todo aquello que divida a la iglesia tiene que ser quitado de la iglesia. Porque eso no tiene nada que ver con la iglesia. No tiene nada que ver con esto, que todos tenemos que buscar la misma unidad. Y vea lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjese, esto es increíble, está diciendo, les ruego esto, hermanos, de la iglesia, que todos hablen la misma cosa, que todos tengan la misma mente y que todos sean del mismo parecer. En su familia, ¿usted habla la misma cosa? ¿Usted tiene la misma mente que aquellos que comparten su ADN? ¿Usted tiene el mismo parecer que los de su familia? ¿Verdad que no? Es imposible. Es imposible para el hombre tener lo mismo que otro, porque todos somos diferentes. Solo hay una forma. Solo hay una forma de que nosotros estemos con una misma mente. Y esta es la forma de la iglesia, tener la mente de Cristo. Si nosotros somos el cuerpo, la iglesia es el cuerpo, ¿Cristo es qué? La cabeza. Cristo es quien gobierna la iglesia. Imagínese que su mano pensara una cosa, su mano derecha y su mano izquierda otra cosa. Que su mano pensara una cosa y su pie pensara otra cosa. Sería imposible coordinar. Por eso, el único que tiene la orden sobre nuestro cuerpo, ¿quién es? La cabeza, Jesucristo. Jesucristo es el que manda y dice cómo se tienen que hacer las cosas. Y la única manera en la que entre nosotros, en nuestra iglesia local, tengamos una misma mente es que usted quite el pecado y tenga la mente de Cristo. Que usted no busque lo suyo. Mire, me encanta cuando Pablo le dice a los filipenses por qué les manda a Timoteo. Y esta quisiera que fuera mi descripción al servirles a ustedes. Pablo dice que les manda a Timoteo porque Timoteo no busca lo suyo, sino busca lo de Cristo. Imagínense que Dios se expresara así de nosotros. Él me es útil, Él me es necesario en el ministerio porque Él no busca lo suyo, sino busca lo de Cristo. No hay lugar en la iglesia para que alguien busque lo suyo. Todos tenemos que buscar lo de Cristo. El versículo 17 de Efesios 2 dice esto: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes eran los que estaban lejos? Los gentiles. ¿Quiénes eran los que estaban cerca? Los judíos. Y dice, y a todos les anunció las buenas nuevas. Dios cumplió su promesa. A través de Israel iban a ser predicadas las buenas nuevas. Solo quiero que se asombre de Dios. Israel, los sacerdotes del mundo, los evangelistas del mundo, ¿va?
Jesús, israelita. Pero mi amado, ¿y los 12 apóstoles de qué nacionalidad eran? Dios cumplió la promesa. Dios cumplió la promesa. A través de Israel iban a venir las buenas nuevas. Y no importa si ellos eran judíos o eran gentiles. Dice, los dos estaban lejos porque los dos necesitaban el evangelio. El evangelio. Es increíble lo cuidadoso que fue Dios. Todos estábamos en pecado. Todos merecíamos la ira de Dios. Pero ahí es donde Dios actuó en a través de Cristo traer buenas noticias para nosotros. Amado, ¿qué importan las divisiones? ¿Qué importan nuestros pareceres? Al final todos éramos necesitados de Cristo. El versículo 19 dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular Jesucristo mismo. Ahora somos familia de Dios, edificados sobre ¿qué? ¿Sobre qué se construye la iglesia? Sobre el fundamento ¿de qué? De los profetas y los apóstoles. Las enseñanzas, la doctrina de los apóstoles y los profetas es la base, el cimiento. Cuando usted va a construir una casa, tiene que poner un firme, ¿no es cierto? Y ese firme lo levanta. Y usted no construye el primer piso y después le echa otro firme, ¿va? No le echa otro fundamento, sino ya está establecido. Y lo que establecieron, la palabra que establecieron los profetas y los apóstoles fue las palabras de Jesucristo, sobre las cuales la iglesia se está construyendo. Por eso dice, es la piedra principal, la piedra angular. Por eso nuestra iglesia se llama así. La piedra angular, dicen algunos, que era una piedra enorme que se lo colocaba en una esquina del edificio, la cual era el sostén de toda la construcción. No sé mucho de ingeniería, pero sobre esa piedra recaía todo el peso del edificio. Y ese es Jesucristo. Algunos dicen que también una piedra angular ¿ha visto los arcos que tienen como esa forma ovalada? Y hay una piedra en medio que era la que sostenía, la que mantenía unidas las dos partes del arco. Sea cual sea la referencia de Pablo, sea lo del arco o sea la piedra, es lo mismo. Cristo es la piedra principal, la cual mantiene sostenida toda la iglesia, sobre la cual los profetas y los apóstoles enseñaron. Y nosotros, nuestra única misión no es traer nuevas cosas a la iglesia, no es inventar cosas en la iglesia, es predicar lo que Cristo predicó a través de los profetas y los apóstoles. Y entonces ahí es cuando la iglesia crece, cuando conoce a Dios a través de este fundamento. Mire, quiero terminar con los últimos dos versículos. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado, en quien todo el edificio, el fundamento, Cristo, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Parte de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, Dios habitaba ¿en dónde? En el templo, en un templo, dividido en tres áreas: atrio, lugar santo y lugar santísimo. Quiero que ponga esta atención. Los gentiles no podíamos entrar a ese templo. Ahí estaba la presencia de Dios y nosotros estábamos borrados de eso. En el atrio entraban todas las personas. En el lugar santo solo ciertos sacerdotes. Y en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, y rociándose la sangre de un cordero para que Dios no viera su impiedad, su pecado, sino viera la sangre del cordero que cubría. Una vez al año, un solo hombre, y no podía entrar otro hasta que el sumo sacerdote se muriera. Pero ahora nosotros, a través de Cristo, ya no hay un templo físico, sino ahora el Espíritu de Dios está. El templo es ¿quién? La iglesia.
La presencia de Dios está en la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia no son el edificio, las 4 paredes. La iglesia es el cuerpo de creyentes. No sé si me está entendiendo a dónde voy. Acuérdese, dice Pablo, acuérdese de lo que era usted antes. Nosotros ni siquiera estábamos cerca de la presencia de Dios. Y ahora es increíble. Imagina el templo de Salomón con todo el oro, con toda la majestad que tenía. Ahí habitaba Dios. Y ni siquiera era digno de la presencia de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora decir que Dios hace su templo, su morada en nosotros, al menos yo digo, en mí. Esto debe de ser un chiste. Si un templo tan hermoso no era digno de Él, imaginen nuestra vida donde ahora la presencia de Dios se mueve. Y eso es la iglesia. Cuando nosotros venimos y nos reunimos como un solo cuerpo y el Espíritu de Dios está en nosotros, nosotros vamos creciendo en ser un templo santo. El versículo 22, que ahí termina lo que vamos a ver hoy, dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. La iglesia es el gimnasio de Dios. La iglesia es donde nosotros nos santificamos. Es en el trato entre nosotros, pecadores que hemos sido redimidos, pero todavía tenemos defectos, donde Dios nos entrena y nos capacita. Y déjeme decirle esto que es muy importante, y quiero que se vaya con esto. Usted no puede tener un concepto más alto de Dios que el que tiene de la iglesia. De acuerdo al concepto que usted tiene de la iglesia, es el concepto que usted tiene de Dios, porque la iglesia es el templo de Dios. Si usted piensa que la iglesia es algo prescindible, es porque piensa que Dios es prescindible en su vida. Si usted piensa que puede quitar la iglesia, y bueno, de vez en cuando ahí visito la iglesia, es porque usted en su concepto práctico en la vida dice, bueno, de vez en cuando recurro a Dios, de vez en cuando necesito a Dios, porque todo aquel que es cristiano, su hábitat es la iglesia. Es como un pez en una pecera llena de agua. Si usted lo saca de esa pecera, el pez no puede vivir. La iglesia es la pecera que Dios ha creado, el hábitat para que nosotros podamos desarrollarnos y crecer juntos en armonía, glorificando a Dios, y a través de la iglesia el mundo se dé cuenta de quién es el Dios que nosotros adoramos y quién es el Dios que nos ha rescatado. Mi hermano, nosotros tenemos que ser pulidos en la iglesia, de modo que cada día nos estemos santificando, cada día estemos conociendo más a Dios, llenándonos más de Dios, santificándonos más de Dios, para que cuando a usted lo vean en su trabajo, en su escuela, donde usted esté, la gente diga, wow, ese es un cristiano, wow, él tiene a Dios, yo quiero también conocer a ese Dios. Esa es la manera en la que el mundo tendría que reaccionar a nuestro cristianismo. Que nosotros somos la luz y la sal de esta tierra. Nosotros somos los diferentes porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Mi amado, esta es la exhortación final para nuestra iglesia. Que esta iglesia, piedra angular, su iglesia local, refleje que somos gente que estábamos lejos y hemos sido acercados por Dios. Que Cristo eliminó toda distinción superficial y todos aquí somos iguales. Esta es la iglesia donde todos somos iguales, donde todos valemos igual y que somos una sola unidad, un solo pueblo, un solo cuerpo. Iglesia, trabajemos en conjunto para mostrar la gloria de Dios a este mundo. Esa debe de ser nuestra meta como iglesia. Amén. ¿Por qué no cierra sus ojos, inclina su rostro y